Veremos. Hablamos con Andrea Falcón, es abogada previsional. Por supuesto que hay mucha inquietud. Siempre los jubilados son los que peor la pasan, claramente, en este contexto de, bueno, de inflación y de todo lo que ya sabemos que está ocurriendo. Andrea, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Inquietudes, ¿no? Me imagino, porque si la inflación y el dólar aumentan y la incertidumbre económica no se soluciona en pocos días, los jubilados son los que más pierden, ¿no? Porque son los que probablemente menos ganen también. Sí, es eso exactamente que dijiste. Ganan tan poquito que, digamos, están atados a una situación donde dependen del Estado. Entonces, cuando hay espirales inflacionarias son los que más tardan en recuperarse. Pero además, ya con haberes muy bajitos, estábamos viendo estos días el aceite, la botella está a 1.000 pesos, entonces ellos cobran 37, o sea, comparativamente los alimentos son los que ya a esta altura están inalcanzables para ellos. Y también vemos la situación de los jubilados docentes, que Ismael publicó una nota esta semana, donde marca una pérdida muy significativa de los saberes de los jubilados docentes, porque tienen 2 aumentos al año, en marzo y en septiembre. Y fíjate que un plazo de 6 meses con una inflación tan alta es letal. Claro. Y vos, como analista, como abogada, pero también ya te transformaste en una suerte de economista en la práctica para explicar estos temas. ¿Qué pensás de Batakis? ¿Qué expectativa tenés? Ninguna. O sea, no tengo absolutamente ninguna. Me parece que es todo de un nivel de irresponsabilidad lo que vivimos estos días. Yo no sé si entre los políticos son conscientes del nivel de angustia y desazón que había entre el domingo y el lunes. Yo te digo, hay muchas personas grandes ya planteándose irse del país y eso nos deja en un lugar muy feo, pero sobre todo por la forma en que se están manejando, donde nos tienen de rehenes a 45 millones de personas por peleas internas que no le importan a nadie, salvo a ellos. Y la verdad es que la angustia es transversal a todos, ¿no? Jubilados, pensionados, trabajadores, los que tenemos empresas, ¿no? Que todos los días nos levantamos y tenemos que pagar sueldos y no sabemos, si esta crisis va a detonar en algo peor, porque la verdad es que la gente está bastante tranquila, como abocada a tratar de salir adelante, pero bueno, la situación está muy caldeada. Hoy el presidente tenía que venir acá a Escobar, yo soy de Escobar, canceló a último momento y no apareció. Entonces todas estas señales son muy negativas. Claro. Vos sabés que esto que decís me preocupa, esto último, porque hay quienes señalan, yo lo comenté al principio del programa, que la cosa está mucho peor de lo que se deja ver, y que algunos hombres, particularmente muy cercanos al gobierno, están hablando de una situación muy complicada, puertas adentro, Pero además nombraron una persona que yo el día que la nombraron la vi en un programa de televisión riéndose sobre si los dólares para Boca o para River. Es como realmente vivir en un microclima tan aislados de la realidad. Nosotros tenemos jubilados amenazando con suicidarse, gente que está siendo desalojada de sus casas, padres que están entregando sus nietos, sus hijos al cuidado de sus abuelos. La situación es muy límite, muy límite, a todo nivel, y la verdad es que en el medio de eso, yo en lo personal elijo construir nuevas alternativas, pero necesitamos un país menos convulsionado. Esto hubo que a veces venimos hablando, donde podamos empezar un poquito a ordenarnos, a planificar, a organizarnos a largo plazo y desde ya a organizarnos en lo individual, porque el Estado la verdad es que no nos va a respaldar ni nos va a proteger, porque lo manejan de una forma realmente irresponsable. ¿Cuáles son los reclamos o las situaciones que vos ves de parte de los jubilados en este momento? ¿Qué es lo más
urgente o lo que ellos están viviendo o diciéndote a vos que estás en contacto con ese sector? Bueno, primero temas de salud, les cuesta conseguir médico, les cuesta conseguir turno, los tratamientos, las obras sociales están muy complicadas, estamos presentando muchos amparos por coberturas, por quimioterapia, por un montón de cuestiones relacionadas a la salud. Obviamente hay preocupación porque la jubilación no les alcanza para nada. Así que sobre todo los que tienen sus juicios están como con mucha ansiedad para lograr recomponer sus saberes. Y después en general te diría que son las personas grandes son objetos de abuso de diferentes personas y entidades, incluyendo, no sé, bancos, me ocurren un montón de empresas, ¿no? Y creo que eso va construyendo a veces un espejo de persona grande donde después por eso no nos queremos reflejar, porque es como un lugar bastante gris. Yo creo que necesitamos como sociedad entender que nos merecemos algo mejor, realmente, nos merecemos algo mejor, no nos merecemos esto, y empezar a construir juntos, ¿no? Porque es una sociedad que está como muy en el último momento. Hoy alguien me dice, somos stop and go, ¿no? O sea, se para todo y volvemos a empezar. No se puede seguir construyendo en ese esquema. Totalmente. A mí me preocupa lo que dijiste, porque la salud para ellos es urgente, y si, por ejemplo, el PAMI funciona mal, no sé si este es uno de los reclamos, no sé qué va a pasar con ellos. ¿Qué se sabe del funcionamiento del PAMI a esta altura? ¿Tenés muchos reclamos? ¿Cómo los manejás? Sí, porque hay algo que es insostenible, ¿no? Tener 4 millones de afiliados que pagan a veces unos pocos cientos de pesos con prestaciones muy costosas. Entonces yo creo que lo que falta acá es un poco de piso en la realidad, ¿no? De decir, si queremos prestar cobertura de salud a 4 millones de personas que son mayores de 60 años y que tienen un montón de requerimientos distintos a una persona joven, ¿cómo lo vamos a financiar? Para dar una buena prestación, ¿no? Porque para hacer una porquería básicamente no tiene mucho sentido esto que está pasando hoy. Claro. ¿Cómo está el tema de porque las sentencias por los juicios de los jubilados tienen muchas veces un dictamen favorable, pero no lo cobran? ¿Cómo está esa etapa de los trámites? Mira, la parte de sentencias judiciales te digo, incluso sobre la pandemia, la única parte de ANSES que ha funcionado. Se han pagado muchísimas sentencias, no las pagan bien, la mitad de las sentencias las pagan mal, pero en definitiva pagan, que yo prefiero siempre pájaro en mano que 100 volando. Ahora, todo el resto es para el olvido. No hay turnos para iniciar trámites, los empleados de ANSES están renunciando, sobre todo los empleados de carrera. Las gestiones se hacen muy lentas, la atención virtual, que era un paso que estaba bueno dar para que se quede, se revirtió, se canceló la atención virtual porque no funciona. Entonces es muy complicada la gestión del organismo en cuanto a los beneficios, ¿no? La entrega de jubilaciones, pensiones, PUAM. La parte de sentencias funciona bastante mejor y aceitada. De todas maneras están tardando en pagarla, ¿no? Sí, siempre tardan porque, ANSES es un organismo muy grande, claro, y definitivamente les conviene dilatar el pago de las sentencias porque vos pensás que las sentencias las pagan a tasa, o sea, el interés es tasa pasiva. Claro. Y cuando ellos esa misma plata se la prestan al jubilado, se la prestan a tasa activa. Claro. O sea, que yo prefiero no pagarte y te presto la plata y te cobro intereses más altos. Realmente ANSES es un organismo bastante, te diría, diabólico. Estaba mirando algunas notas para ir finalizando. En la entrevista, jubilados docentes en apenas 7 meses acumulan una pérdida del 23%. En julio siguen cobrando sin aumento, en marzo recibieron un 9,38%. ¿Qué hay para decir sobre esto? Los jubilados docentes son los más perjudicados.
junto a otros como docentes universitarios, investigadores científicos, porque tienen como, digamos, entre comillas, paritarias 2 al año, ¿no? Son los 2 aumentos de movilidad. Si yo te digo lo que cobro como docente de la UBA, no lo digo mejor porque sería increíble, pero no importa, sigamos adelante, porque... Sí, se gana poco y la movilidad está muy espaciada, entonces, bueno, esto es la situación de los docentes, pero también los jubilados de ANSES están perdiendo 10 puntos este año frente a la inflación, pero porque la inflación se disparó, estamos arriba de un 5% mensual, entonces no hay movilidad, ninguna ley de movilidad que aguante el impacto de una inflación tan alta, sobre todo porque se da principalmente en alimentos, entonces, que es lo que principalmente consumen los jubilados, ¿no? Qué problema, ¿no? El de la inflación se come todo, porque por un lado se te suben todos los alimentos, los precios, los valores, y por otro lado tu salario baja, ¿entendés? Entonces es como... Es muy difícil con una proyección del 80% de inflación, es muy difícil, es decir, el peso pierde valor a cada minuto, y en un riesgo hiperinflacionario estamos realmente, ¿no? Con incertidumbre. Mira, hoy vino, tengo una estufa en casa, perdón, pero lo hablo como un ciudadano, y por alguna razón no prendí. Bueno, un gasista hizo el favor de venir porque el otro no podía, qué sé yo, y vino, la verdad que un gaucho, el flaco, y fallaban, ¿cómo se llama? Un conector, y me dice, pero el problema es que no me lo venden, mira a comprar y no hay. Digo, ¿cómo no venden? No, ningún negocio vende nada, porque te dicen que no lo pueden reponer después, entonces no saben a qué precio vendértelo. Bueno, el flaco se tomó el laburo, empezó a recorrer lugares, y consiguió finalmente uno que le vendiese esta termocupla, me acordé del repuesto, la termocupla. Lo compró, lo instaló, y bueno, por lo menos prendí la estufa en casa, ¿viste? Ya me siento como el Medo, ¿viste? Éramos tan pobres, ¿viste? Que la casa estaba más fría porque sin estufa, por más que tengas el aire, ¿viste? Es como un aire calentito así, pero el resto, la casa no se calienta si no es por gas, ¿viste? Entonces... No, igual te escuchaba y pensaba, yo que te conozco, sé que sos un laburante, que escribiste tu libro, que estás en la tele, vas para la radio, ¿viste? Digo, sí. no te mereces esto. No, la gente que está de otro lado escuchando en este momento, no nos merecemos esto. No, estamos mal. Y después la FIP te saca la mitad de lo que ganás, por no decir que te sacan más de eso. Y es cierto, y ahora por eso, la última es sobre esta idea del salario universal, que en teoría pudiera corresponder, pero en la práctica desalienta cualquier esfuerzo, o es un experimento que se lo... Pero quiso probar en Europa, y por ejemplo en Suiza, que le sobra la guita, votaron que no, porque entendían que le hacía mal a la cultura, porque entonces nadie va a buscar laburo, porque lo que gana es tal vez menos de lo que le dan sin laburar. No sé qué opinas vos, yo te dije lo que yo opino, pero no necesariamente... No, yo opino lo mismo, pero porque yo hace 15 años que trabajo esto y he visto degradarse el sistema de seguridad social en términos generales. Y he evolucionado en la forma en que yo pondero la intervención del Estado, y creo desde otro lugar. Yo siempre hubo que una mano da, la otra recibe, y la que recibe siempre está abajo. Entonces creo que es hora de que empecemos a darle a la gente herramientas, aprendizajes, cuestiones para que puedan defenderse solos y no estar siempre dependiendo del Estado. Es la única forma en que Argentina va a salir adelante. Puede que sea un camino un poco más duro, puede ser que sea un camino que a todos nos gusta vivir con alegría y sin tener que pagar las cosas, pero no funciona así el mundo, y si no funciona así el mundo tampoco va a funcionar así la Argentina. Entonces, el argentino, vos sabés que para mí, yo a veces hablo con José Abadi, con el psiquiatra, que tenemos síndrome postraumático permanente. Claro. Yo creo que, viste que el argentino a veces es identificado en el mundo porque hacemos berrinche, porque hacemos escándalo. En realidad es como un hijo, viste, el hijo que la pasa mal, que la está pasando mal, que hace berrinche, eso somos nosotros. No solo eso, yo te voy a decir un dato que he hablado con científicos y que analizan esto a nivel internacional. Nosotros nos perdemos de vivir entre 5 y más años comparado con países por la calidad de vida que tenemos cada día. Es decir, hay un sector de la Argentina que nos intoxica a diario, que vos te levantás
y te intoxica por el tipo, o sea, la conducción política te intoxica la vida, o sea, no, ¿entendés? Vos no sabés si hay, o sea, arranquemos por el corte, por lo normal, y después no sabés si vas a poder pagar el impuesto, no sabés si vas a poder comprar un alimento, cuánto lo vas a comprar, no podés proyectar porque no hay crédito, entonces, viste, y le pones todo y aún así, y además, esto del salario universal y todo esto, ¿con qué plata? Es decir, de nuevo la maquinita, cuando no se le paga a los mayores antes de su etapa final, no se les da lo que les corresponde de acuerdo a lo que la justicia misma ha dictaminado. ¿De dónde lo vamos a sacar? Mira, lo que está pasando, esto es un tema para ir hablando día a día, pero tenerlo presente. Lo que está pasando o lo que va a pasar en este año y medio de gobierno, con los nombramientos, con la emisión y con lo que vamos a ir viendo, porque hay un sector que dice, como están perdidos, van a hacer lo que sean para rearmarse, sabiendo que son 4 años en los que tiene que de nuevo dar un paso para atrás. Digo en los que no piensan en la Argentina, en los que piensan en su propio beneficio, ¿no? Y la conquista del poder. Pero bueno, un temón, Andrea. Gracias por el contacto, perdón que también te hice alusiones, pero me parecía interesante conversarlo porque vos hablás con los más afectados por toda esta situación. Tal cual. Gracias por tu laburo, como siempre. No, a ustedes, un abrazo. Fue Andrea Falcone, abogada previsional.